El fantasma errante. Bienvenido, Luis. ¿Qué nos quieres compartir? ¿Desde dónde nos escuchas? Perdóname. Estoy en el estado de Indiana, aquí en Estados Unidos. Ajá. Pero soy originario de Jalapa, Veracruz. Eso es, mi amigo, muy bien. Pues nos da mucho gusto saludarte a ti y saludar a la gente que nos sigue allá en Indiana y por supuesto a todos los paisanos de tu lugar de origen, Jalapa, Veracruz, dices, ¿verdad? Sí, de Jalapa, Veracruz, exactamente. Ahí tienes todavía familia, me imagino. Sí, de hecho ahí está toda mi familia. Por ahí un fuerte abrazo para ellos de tu parte y de nuestra parte. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues mi historia es la siguiente, es un poquito larga. Adelante, no te preocupes. De hacerla lo más corto posible. Ok, yo tendría la edad como de unos 12, 13 años más o menos. Sí. Y a mí me gustaba mucho, por ejemplo, en las noches subirme a la azotea. Sí. Extender una cobija, acostarme y mirar el cielo. Entonces, en algunas ocasiones me tocó ver, pues, algunas luces como parecidas como los videos que hoy en día se ven como de los ovnis. Unas como tipo esferas muy, muy grandes que pasaban lentamente y de repente se por así decirlo, como que se encendía un poquito más la luz y de repente se iba apagando, se iba haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta que se perdía. Entonces me pasó en varias ocasiones, tanto que en Jalapa hay una zona que se llama Jalapa 2000. Sí. Y como que en unos cerros, por así decirlo, hay unas partes donde están en alto. Entonces de mi casa, donde yo vivía de la azotea, se veían esos edificios. Sí. Y en varias ocasiones alcancé a ver esas esferas del lado de los edificios, pero se veían que pasaban casi rozando por los edificios, pasaban muy bajito. Y a mí me daban unas ganas inmensas de poder tener en qué ir para ver qué era lo que estaba yo mirando a lo lejos, ¿verdad? Sí, claro. Entonces comenzó a pasar el tiempo y en una ocasión en mi recámara estaba yo durmiendo, pero un destello azul, a pesar de que yo tenía los ojos cerrados, yo vi un destello azul que me despertó. Cuando a mí este destello azul me despierta, volteo hacia un lado de la recámara. Ahí había como un mueble, un sillón donde luego mi mamá ponía la ropa que lavaba y antes para doblarla, pues la ponía en ese sillón. Entonces cuando yo volteo hacia ese sillón, veo una persona vestida de blanco. Ajá. Y yo creí que era mi mamá y agarro y le digo, prende la luz. Me desperté, pero no me contestaba y le hablé un poquito más fuerte y le dije, ma, prende la luz, no estoy dormido. Entonces cuando yo le hablé más fuerte, mi mamá me contesta del lado del cuarto de ella, de su recámara, y me dice, ¿qué pasó? ¿Me estás hablando? Entonces cuando yo vi que no era mi mamá, la verdad me espanté. Me espanté y me quise levantar de la cama, pero no podía, me quedé como paralizado. Entonces, como ya no le contesté a mi mamá, en esos mi mamá regresó a mi recámara y prendió la luz y ya no había nada y le platiqué lo que me había pasado y me dijo, ¿sabes qué? ¿Estás teniendo pesadillas? Y le dije, no, es que no era una pesadilla. Me dice, sí, son pesadillas, ya duérmete. Pasaron como 2 días y nuevamente estaba yo dormido y ese destello azul me volvió a despertar. Cuando a mí me despierta, la persona esta que yo la había visto por la parte del mueble, ya la tenía yo en la parte de los pies de mi cama. Estaba parada ahí de frente. Entonces yo me espanté y alcancé a gritarle a mi papá. Entonces mi papá se levantó, corrió hacia mi recámara, prendió la luz y cuando prendió la luz
el foco como que empezó a parpadear, se apagó y de repente volvió a prender. Entonces mi papá se quedó, pero él no alcanzó a ver a esta persona, sino que yo le platiqué a mi papá, y mi papá me dijo, ¿quién sabe qué es lo que está pasando? Dice, es mucha coincidencia lo que pasó con el foco a lo que me estás platicando que viste, porque yo le dije que había vuelto a ver una persona de blanco que se me había aparecido. Sí. Pero a pesar de lo que pasó, pues mi papá no me creyó mucho. Entonces pasaron otra vez como 2 o 3 días y sucedió lo mismo. Estaba yo durmiendo y el destello de esa luz me volvió a despertar. Pero ya en esta ocasión la persona ya la tenía al lado mío. ¿Cómo crees? Tanto que yo le pude ver la cara. Entonces me quiso agarrar, y cuando me quiso agarrar le volví a gritar a mi papá. Entonces mi papá, yo pienso que ya estaba con la tentación entre si me creía o no. Entró rápidamente, pero ya él alcanzó a ver la silueta de esta persona. Wow. Sí, entonces ya mi papá fue cuando me creyó y me dijo, no, ¿sabes qué? Algo está pasando. Pero como dejaron de suceder, empezó a suceder esas cosas, ya haga de cuenta que me dormía yo con la luz prendida y dormía bien. Entonces pasó como un mes y medio, y pues mi papá dijo, no, pues quién sabe, a lo mejor fue algo que no tiene explicación, pero no creo que sea algo malo, y que para acá, para allá. Ok, volví a apagar la luz para dormir, confiado, y el primer día que apagué la luz, me vuelve a pasar lo mismo. Me despierta esa luz azul, que era como un flashazo, por así decirlo. Sí. Me despertó y nuevamente la persona la tenía yo, haga de cuenta, prácticamente arriba de mi cama. Yo, como pude, me levanté y yo quería salir de la recámara, pero yo no encontraba la puerta. Me pegué con el closet, me caí y mi papá oyó el ruido. Cuando yo me golpeo, se vuelve a levantar, vuelve a prender la luz y me encuentra tirado en el suelo. Entonces, pues ya como que, entonces sí, ya dijo mi papá, ¿sabes qué? Ya no vas a poder dormir en la recámara, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Mi papá andaba muy metido en eso de la iglesia. Había un terreno baldío junto de mi casa, la casa de ustedes. Gracias. Y había un terreno baldío y mi papá estaba en un patronato para construir una iglesia en esa parte, y conocía a muchos padres. Inclusive había un padre de apellido Chagoya, que iba inclusive a veces, después de que oficiaba una misa, iba a comer a la casa. Sí. Entonces, por la amistad, pues mi papá le platicó y le dijo lo que estaba sucediendo. Perfecto. Así que tu papá, le comentó a alguien que sabía que podría ayudarlo a nivel espiritual, ¿verdad? Sí, le comentaba que un sacerdote, cuando mi papá le comentó, el sacerdote no quiso entrar a la recámara. Simplemente le dijo que todas las cosas, que no existían cosas paranormales. ¿No? Que todo tenía una explicación lógica, y pues le empezó a poner muchos ejemplos de cuando, por ejemplo, que hay casas que se escuchan ruidos, que es por la madera. El chiste es que no quiso entrar a la recámara. Qué raro. Entonces un amigo de mi papá le presentó a su pastor. Él estaba en una iglesia cristiana, y le dijo, ¿sabes qué? Yo conozco a mi pastor, lo vamos a llevar y que haga una oración. Y dijo, me parece muy bien. Entonces sí, llegó el pastor con 2 personas más. Entramos a la recámara, pero ya la recámara, haga de cuenta que era un frío. Un frío intenso que se sentía, que desde que entraba uno a la recámara hasta
la piel se ponía chinita, como luego decimos, ¿no? Sí, sí. Como que si entraras sentía a un frío. cuarto frigorífico. Ándale, exactamente. Y me acuerdo que el pastor empezó a hacer oración, y a mitad de la oración se detuvo y dijo, ¿sabes qué? No puedo seguir, dice. Aquí hay algo muy fuerte, dice, pero yo no tengo la capacidad o los conocimientos como para poder ayudarlos. Cerró la Biblia y se salió de la recámara. Entonces, pues, nos quedamos así como que, ¿y ahora qué? Uh-huh. Entonces, un tiempo la recámara, pues, se estuvo cerrada hasta que mi abuelo dijo que conocía a 2 personas que podían ayudarnos. Fuimos, contactamos a otras personas. Mire, eran unas 2 señoras de una edad como de unos 60 años, 65 yo creo, y entraron a la recámara, sacaron a toda mi familia, le dijeron que nada más me quedara yo ahí con ellas. Una de ellas se sentó en una silla, la otra empezó a caminar alrededor de la recámara quemando incienso y haciendo como que unas oraciones. De repente la persona, la que se quedó sentada, la señora, empezó como a quejarse, a lamentarse, y la otra señora que andaba quemando incienso se acercó a ella y le dijo, ¿qué te pasa? Dime quién eres. Le empezó a hablar. Y de repente la señora se sentó, la que estaba sentada comenzó a llorar y a llorar y a llorar. Ajá. Y dijo, ¿quién me llama? ¿Quién me está hablando? Pero era una voz como de una muchacha, siendo que le dijo que la señora tenía una edad entre 60 y 65 años, le calculo. Sí. Y le cambió la voz como si fuera una muchacha. Sí. Entonces le empezó a decir que quería, que le estaba haciendo daño a mi familia, y principalmente dijo a este niño que está aquí. Le digo, yo tenía como 12, 13 años. Uh-huh. Entonces esta persona me pidió que me acercara y que le tomara yo las manos. Cuando yo me acerqué, le tomé las manos, estaba helada, fría, o sea, helada. Supuestamente le dijo que había sido una mujer muy hermosa, que había traicionado a su marido y que la habían enterrado en ese terreno donde mi papá, construyó la casa, porque anteriormente no había ninguna casa ahí, era un terreno baldío. Ok. Y que necesitaba que se le mandaran a hacer 7 misas y que ella me iba a dejar en paz, y que supuestamente me pidió disculpas, que no era su intención, que ella lo único que quería era hablar conmigo para pedirme ese favor por una manda que ella no la pudo hacer porque su marido la mató y la enterró ahí. Uh-huh. Le pidió a la persona esta, a la señora, que me decía que me obsequiaba una cruz de ocote. Sí. Con un hilo blanco, que la llevara yo a bendecir y que me la colgara yo y que me iba a proteger. Entonces, pues no sé realmente qué fue todo esto que sucedió, pero se calmaron las cosas, o sea, dejaron de espantarme. No volví a ver a esta persona. Pero bueno, ahorita viene lo peor. Ah, caray. Disculpe, se me hace un nudo en la garganta porque... No, es comprensible, amigo, es comprensible. En una ocasión, yo tenía mi cruz, la llevamos a bendecir. Y yo me acuerdo que en una ocasión, pues empezaron a haber muchos problemas en mi casa. Uh-huh. Y
yo de un coraje la arranqué y la tiré. Me la quité y la tiré. Mi madre inmediatamente se enfermó de cáncer, de la nada resultó con cáncer. Falleció al año. Mi familia se destruyó por completo. Yo tengo 3 hermanas. La más pequeña en ese entonces tendría como 7 años. Mi padre pues cayó mucho en el alcoholismo por el problema que hubo. Perdimos la casa, quedamos en la calle. De verdad se lo digo, quedamos en la calle. Qué barbaridad, amigo. De verdad. No le miento, pero yo me quedé con mi hermana, la menor, la más chica. La mayor ya estaba casada. Y a veces no teníamos ni para comer. De verdad, no sé, les repito, no sé si fue a consecuencia de eso. No lo sé, no lo sé. Pero cuando todo esto sucedió, que mi familia pues desbarató, sí, fue cuando pues pasaron algunos años, y en una ocasión hay una ventana grande de la que era la casa de mis papás, y pasa una calle por la parte de abajo. Ahorita hay una iglesia, digamos en la parte de atrás de la iglesia se ve una ventana grandota. Sí. Y yo pasé en un par de ocasiones, volteaba yo hacia esa ventana, y haga de cuenta que yo en 2 o 3 ocasiones vi a esa misma mujer como si estuviera sentada en una de esas sillas mecedoras, así sentada, como meciéndose y mirando hacia donde yo iba pasando. Entonces no sé, nunca supe qué fue eso, por qué sucedieron tantas cosas, y pues bueno, esa es mi historia. Oye, Luis, ¿sientes como que les cayó una maldición? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque todo iba bien. Digamos que pues mi papá era una persona que le echaba muchas ganas a su trabajo. No éramos ricos, pero pues gracias a Dios teníamos una vida, digamos, bien. Y todo se perdió. Sí. Todo, en un año de que falleció, de que enfermó mi madre. Sí, amigo. En un año se perdió todo se perdió. Digamos que verdad, la pérdida de tu mami fue como el detonante para que todo se derrumbara. Sí, así es. Sí, cuando ella falleció todo se derrumbó. Y le digo que desgraciadamente pues estábamos muy chicos, mis hermanas, yo, y pues no tuvimos como se fue la madurez a lo mejor para poder hacer las cosas como debió haber sido, y pues prácticamente nos quedamos solos. Pues en ese entonces tengo familia, bueno, mi familia, no sé por qué nadie nos ayudó. Tengo familia que económicamente tenían mucho dinero, sí, pero nadie nos echó la mano, nadie fue al menos para darnos un consejo de qué hacer, qué no hacer. O sea, por lo menos intentar, ¿verdad? Intentar solidarizarse con ustedes, con la enfermedad de tu mamá, con lo que estaba pasando en casa. Oye, brother, yo te quería preguntar, dices que tu papá construyó esa casa, que ahí era un terreno baldío. Sí. Esto es, ¿cuánto tiempo ustedes habitaron la casa hasta que empezaron las manifestaciones? Más o menos como le calculo que eran como unos 6 años, yo creo. Ok. Bueno, mira, por ahí ya va un indicio, mi querido amigo. Si eso hubiera estado ya ahí en la casa,
desde que llegaron se pudieron haber presentado las manifestaciones. Es decir, si el problema era que el terreno estaba marcado con una energía negativa, porque tal vez ahí en alguna parte del predio había un cadáver sepultado clandestinamente, un cadáver de alguien que murió de forma trágica, yo quiero pensar, algo horrible. Entonces, eso marca los lugares, ¿no? Pero entonces, esto debió haber sido desde el principio. Aquí lo que hay que preguntarse es si por alguna razón alguien tal vez practicó brujería, o hizo invocaciones, o jugó a la ouija, o trajo maldición a través de sus actos. Hay muchas formas de traer maldición a un hogar. Alguien que haya llevado un objeto que estaba contaminado, que estaba también un objeto maldito, y que lo haya llevado, un mueble viejo, un espejo. Son tantas las maneras en que se puede llegar a contaminar un lugar de ese modo. Porque, tú ya no eras un pequeñín, tú ya tenías 12 años, más o menos comentas, ¿no? Sí, 12, 13 años. Cuando los niños son más sensibles a este tipo de energías, es precisamente de los 2, 3 años a los 6 o 7 años. Es decir, si eso hubiese estado ahí, muy probablemente ya lo hubieras detectado o hubieras manifestado alguna inquietud por este tipo de apariciones o este tipo de asedios. No fue así. Sí, así es. Entonces, Luis, sí, yo lo que creo es que fue algo que tal vez fue enviado por ahí, o alguien de la casa, no sé, tus hermanas, tus parientes, tu propio papá que haya cometido algún error. No quisiera yo, cualquiera de la familia pudo haber cometido un error y haber llevado esa maldición a casa sin saber lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Sí, posiblemente, pero ¿sabe qué fue lo que, la vida me cambió un poco? Claro. Cuando mi madre falleció, Uh-huh. Yo me acuerdo que yo entré a la recámara para despedirme de ella. Sí. Ella le hicieron una operación por lo mismo del cáncer. Uh-huh. Del lado izquierdo, a un lado del ombligo, por así decirlo. Sí. Por ahí tenía una sonda. Uh-huh. Entonces, cuando yo entré, que ella falleció, estaba tapada con una sábana blanca. Sí. Y la sábana blanca se le pegó en esa herida y se le marcaba mucho. Entonces, cuando los problemas estaban muy fuertes, porque después de que ella falleció, le digo que pues desgraciadamente mi papá cayó en el alcoholismo. Uh-huh. Y empezamos a tener problemas, muy fuertes. Uh-huh. En una ocasión yo la soñé porque yo no lloraba adelante de mi hermana, la más pequeña, porque no quería uh-huh. que ella me viera llorar, trataba de ser fuerte. Sí. Pero me metía yo al baño, me encerraba yo y lloraba mucho y pensaba mucho en ella. Y tuve un sueño donde yo iba caminando en un bosque muy, muy, muy bonito. Uh-huh. Estaba el sol, la parte de arriba, y llegué como a una tumba. Y mi mamá, exactamente así como murió, así la había acostada. Uh-huh. Pero había una persona atrás de ella, vestida de blanco, que uh-huh. tenía sus manos arriba de su cabeza. Sí. Y lo único que mi mamá me dijo: no te preocupes, yo estoy bien. Échenle muchas ganas, que quiero descansar en paz. Mira, no. Pero yo sentí una tranquilidad. Y ese sueño lo tuve, y no sé por qué, pero a partir de ese sueño, pues, como que la vida nos cambió, porque se nos empezaron a abrir puertas, a tener oportunidades para poder salir adelante. Uh-huh. Ok. Fue una especie de aviso de que pues ya era un punto sin retorno, ¿verdad?
y para que tú también ya te tranquilizaras, asimilaras el hecho que no podía tener ya un cambio, ¿verdad? Sí, así es, yo creo que eso fue. Y de hecho así fue, ¿verdad? Fue un parteaguas en tu vida. Obvio, se extraña mucho a una persona tan querida como es la madre de uno, pero hay cosas que quedan fuera de nuestro alcance, fuera de nuestro control. Solamente los que tenemos fe en Dios sabemos que Él tiene el control de todo. Nosotros no tenemos absolutamente nada que hacer ante la voluntad de Dios. Lo único que podemos hacer, amigo, es resignarnos, aceptando que siempre hay una razón por lo que suceden las cosas. ¿Cuál es esa razón? Eso sí, nos va a tocar vivir una vida para poderla entender o poder saber cuál era esa razón, mi querido amigo. Yo te aseguro que esa experiencia, ese sueño que tuviste, ese encuentro de despedida con tu mami, de algún modo les llegó también a tus hermanas, sobre todo a la más pequeña, que es la que más te preocupaba en aquel momento, y de algún modo también recibió consuelo, mi querido amigo. Sí, así es. Wow, qué historia nos acabas de platicar, amigo. Lamento mucho lo de tu papá. Digamos que justo en esos momentos cuando más necesitamos ser fuertes, ser valientes, ser solidarios, a veces el diablo se mete, mi querido amigo, de muchas formas, y los vicios son una de ellas, ¿eh? La gente dice, voy a tomar para olvidar las penas, y curiosamente, cuando estás bajo el influjo del alcohol o algunas otras sustancias, es cuando más duele, porque se abren todos tus sentimientos y entonces pega más fuerte, dicen, cala más hondo, ¿verdad? Sí, así es. ¿Y tu papi ya falleció? Sí, él ya falleció, ya tiene 8 o 9 años que falleció. Sí, estuvo enfermo del corazón. Bye. Y pues desgraciadamente se le complicaron varias cosas y ya falleció. Sí, amigo. Sí, esto que te estoy platicando sucedió hace ya como 30 años. Yo tengo ya como 33 años tiene que sucedió. Sí. Y parece que fue ayer, amigo, lo relatas como si lo estuvieras viviendo. Es algo que nunca se va a poder olvidar. Es una situación muy, muy difícil. Sí, amigo. Pero con la ayuda de Dios, correcto, pues he podido salir adelante. Así es. Los que creemos en Cristo decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es así, mi querido amigo, que me despido de tu historia, a menos de que quieras agregar algo más, pero yo sé que has sabido interpretar la vida de acuerdo a los acontecimientos que has tenido, y eso te ha ayudado a ti. Me imagino yo que ya tienes una familia propia, tienes tal vez esposa, hijos, no sé. Sí, así es, tengo mi esposa, tengo mis hijos, ya tengo 2 nietos también. Ve nada más, pues. Qué bendición. Sí, es una gran bendición, amigo, y espero que esta charla te haya servido un poquito como para desahogarte y para compartir con todos los amigos que están escuchando y se solidarizan con tu caso. Sí, muchísimas gracias. Gracias por escucharme. No, hombre, al contrario. Cuando gustes, esta es tu casa, ya lo sabes, ¿eh? Buenas noches, Gina, Nacho. Un saludo cordial. Habla Javier Pantoja. Ya tenía tiempo que quería volver a contar un relato y hoy nos tocó la oportunidad de hacerlo nuevamente. Antes que nada, felicitarlos por su programa, es muy bueno. Trato de no perdérmelo. El siguiente relato que les voy a contar, eso me pasó aquí en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Sucede que yo iba transitando por una, pues digamos es una carretera, tiene un carril de ida y vuelta. Entonces yo venía en mi vehículo, eran como alrededor de las 12 y media, ya venía de un evento, de una fiesta. Pues yo venía escuchando el estéreo, lo traía bajo y pues esa carretera pasa al lado de un panteón. Este panteón se llama Los Ángeles. La gente de aquí de Monterrey pues sí sabe, lo podrá ubicar. Ese panteón es muy grande. Entonces pues esa carretera pues no tiene, en ese tiempo no había alumbrado.
Y yo al pasar empecé a sentir así como que si no viniera solo. De hecho, yo venía solo en el carro. Y al pasar en la puerta de la entrada del panteón, el carro como que empezó a tironear. Se me quiso apagar la radio también. Y pues mi carro pues estaba en buenas condiciones. Entonces empecé a sentir un escalofrío muy fuerte, un cosquilleo, se me erizó la piel. Noté al ver por el retrovisor, vi una sombra, como si alguien estuviera sentado atrás conmigo del lado del copiloto. Yo lo que hice fue, pues, empecé a rezar lo que me acordaba yo. Y de repente el carro se empezó a tironear más y empezó ya, cuando se estabilizó el carro bien, que ya no tironeó, entré a una zona donde había ya iluminación mercurial y ya no venía nada, o sea, normal. Llegó a mi casa y al día siguiente, en ese tiempo ya con mis padres, le cuento a mi señora madre de lo que me ha pasado y ella me dice, no, pues algún alma en pena, que a lo mejor se te subió y quería un rayo, no sé, algo así me contó y nos reímos, ¿verdad? Pasaron 2 noches y yo empecé ya cuando pasaban ya de las 11 de la noche, 12, yo en mi cuarto empezaba a sentir incomodidad, sentía que no estaba solo, ¿verdad? Pero lo más raro y lo que más me dio miedo y hasta la fecha es una sensación que no la he volvido a sentir. Yo estaba acostado boca arriba en mi cama. De repente abrí los ojos y pues en mi cuarto en ese tiempo yo tenía persianas porque a mí no me gusta la luz, de hecho me gusta dormir a oscuras totalmente. El cuarto estaba oscuro totalmente, no se miraba nada. Si yo ponía mi mano enfrente de mí no la miraba a 20, 30 centímetros. Cuando yo abrí los ojos, encima de mí a la altura de unos 20, 30 centímetros estaba una sombra más negra que la oscuridad del cuarto. Era una sombra muy definida, era una figura humana. Estaba como si estuviera flotando arriba de mí. Y yo sentí un miedo, no sé si se sentirá así, en principio sentí mucho miedo. Yo lo que hice fue taparme totalmente con una sábana y empecé a sudar y a temblar de miedo. Entonces yo empecé a hacer oración, lo poco que me sabía el Padre Nuestro, el Ave María, y tenía mucho miedo. Y fue tanto mi miedo que ya no me acuerdo, que me quedé dormido. Eso fue una noche. Pasaron 2, 3 noches. Yo sentía que me jalaban la cobija, ¿va? Entonces yo hago fuerza, digo, no, pues está cayendo la cobija, hago fuerza, pero no, me la estaban estirando la cobija. Igual, sentí mucho miedo, estiré mi cobija hacia arriba, me tapé totalmente y igual, sudé frío. Y ya con el tiempo fui pensando y dije, me habré traído un alma o algo en el vehículo. Yo pues no soy católico, pero no soy muy apegado a la religión, a ir a la iglesia. Y le pedí de favor a mi mamá, que ella sí es, que sí podía rezar un rosario. Le conté todo lo que me había pasado, coincidimos con la anécdota del panteón. Ella me comenta, tal vez es un ánima en pena. Y pues ella me hizo el favor de rezar un rosario, echó agua bendita en mi cuarto y así me contó que sí sintió un escalofrío muy, muy especial cuando hizo eso. Pero ella, a partir de haber hecho eso, yo ya dejé de sentir el miedo, dejé de ver esa sombra, dejé de sentir la presencia extraña en mi cuarto. Yo hasta la fecha pienso que sí, algo recogí de ese panteón. Y cosa insólita, pero pues así pasó, ¿verdad? Por eso yo creo en fantasmas, creo en cosas así, porque yo ya vi esas sombras y he visto pues otras entidades, porque sí, eso es la verdad, o sea, sí he visto cosas, por eso creo. Entonces quería contarles ese relato. Muchas gracias por permitir pues que se escuche en su programa, y de nueva cuenta reiterarles pues mi saludo. Gracias, y amigo. trato de no perderme sus programas, felicitarlos y un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Gracias a ti, brother, muy amable. Y queremos escuchar el relato de Isidro. A ver, cuéntanos, ¿de qué se trata? Bueno, lo que pasa es que yo cuando tenía unos 15 años, me iba a cumplir 16, pues como no tenía así, como yo, yo solo empecé a trabajar desde chiquillo. Sí. Y entré a un puesto de tacos, pero en ese puesto de tacos era de 6 de la tarde hacia 3 de la mañana, 4.
y descansábamos entre semana. Entonces trabajamos varios amigos ahí que vivíamos en una misma colonia, y el dueño nos recogía en una camioneta, nos llevaba hasta donde vivíamos porque no había camión. Sí. Y entonces ahí, cuando estábamos trabajando ahí enfrente del puesto, había una muchacha que siempre andaba de negro. Y ¿sí me está oyendo? Sí, por supuesto. Aquí todos estamos atentos luego, ya. Pues, bueno, ok. Y luego, ella no salía, nunca. Siempre estaba en su casa, vivía con sus abuelos. Eran 3 nomás los que vivían. Sí. Y siempre estaba su cuarto oscuro. Y entonces nosotros cerrábamos a las 2:30, entre 2:30 y 3, así empezábamos a cerrar, pero me acuerdo que yo tenía un amigo que era mi mejor amigo y también trabajaba ahí. Entonces ella una vez fue a comprar tacos. Sí. Y me dio un recado que se le estaba declarando a mi amigo, que estaba enamorado de él. Entonces yo le di el recado a mi amigo. Sí. Y luego ella yo cuando pasé ya solo, ya en la noche me chistó, pero la cara de ella no era, o sea, tenía el pelo así alborotado y le brillaban los ojos, no como un lobo, ni como un gato, ni así, pero le brillaban los ojos, las pupilas así. Entonces, pues, yo me asusté y no, de hecho me iba a salir de ahí. Y entonces ella me habló. Ya cuando renuncié me habló y me dijo, ¿por qué tienes miedo? Y le digo, no, pues es que, no sé, es que eres muy rara, no sé, tienes algo que no sé. Pero ella estaba muy bonita, bien bonita, pero bonita. Okay. No, hombre, pero cuando bonita. la viste, no tenía el mismo físico, cuando te espantaste. Se veía diferente. No, es que, sí, y luego, haz de cuenta que yo le dije a mi amigo eso y mi amigo no lo podía creer porque pues una mujer de esas pues no, dice, no, se me hace mucho mujer para mí. Le digo, no, pues ahí está el recado y ella me lo dio. Entonces ella una vez, un domingo, ya anoche, haga de cuenta que el patrón se llevó a todos en la camioneta y a mí me dejó ahí. Me cambié tarde y ya cuando salí ya no había nadie, nomás estaba yo solo, y ella me habló y me invitó a su casa. Y le dije, no, pero pues ya es noche, ¿va? Y me dice, no, mis abuelos no están, fueron al Real de 14. Y digo, bueno, está bien. Entonces estaba yo con ella ahí en la sala y pues yo soy bien tímido, yo nomás estaba agachado porque soy bien tímido, y luego más con una mujer de esas, pues más, yo soy bien tímido y estaba agachado así viendo el piso, pero con los ojos prendidos, pero viendo al piso, y luego me hablaba y pues yo no la podía ver a los ojos, no sé qué me daba. Te intimidaba. Y entonces ella me dijo, no, pídeme lo que quieras. Digo, pero yo como que, pero pues es que yo no ocupo nada, pues tengo trabajo y pues vivo al día, por eso tengo. Y me dice, no, dime lo que quieras, yo sé hacer cosas. Digo, no, pues, y luego cuando me dijo eso, de nada, que yo sé hacer cosas, pues yo dije, no, pues no sé, dije, no, pues, como que, y yo me imaginé la verdad, pues que sabe cosas de adultos de esas, así. Sí, claro. O sea, no sé. Pensaste que se te estaba insinuando. Ándele, sí. Y entonces, pues me dice, ¿quieres ver? Le digo, no, pues. Le dije, pues sí, pues, total, pues, nomás voy a ver. Y se metió al baño y no duró como, no le miento, pero duró como, no sé, 1 minuto, así. Y salió del baño, pero, ya no tenía ropa. Pero yo no la volteaba a ver, yo nomás veía así la silueta de ella que venía ya del baño conmigo. Y pues yo no la volteé a ver, entonces ella se me fue acercando y yo no me veía la silueta que se venía acercando hasta que le vi los pies, ¿verdad? Y di cuenta que los pies tenía así, era como raíces en los dedos. Ah, caray. Así como de árbol. Sí. Uh-huh. Y di cuenta que las piernas tenía así como pelo así,
así como el cuero de una vaca o de un toro, no sé, así pelo. Sí. Pero en las extremidades tenía como plumas. Sí. Tenía como plumas. Y en los hombros, en las axilas, en los hombros de así. Y pues y el pico así tenía como un pico nomás, así, o sea, como un cuervo, cuenta. Sí. Pero yo por ese entonces pues ya estaba en el piso tirado, no sé, me caí, no sé qué me hizo ella, que me hizo que me cayera y no podía moverme. Y ella empezó a dar como vueltas. Y luego de repente sacó una cuchara así con azúcar y me la dio. Entonces yo como que entré en sí ya, pero yo me salí corriendo, o sea, era una barda, no sé, bien alta y la brinqué, justo la brinqué. Sí. Y yo me vine corriendo, y agarré un taxi en la madrugada, vine corriendo y no volteaba para atrás, yo vine con mucho miedo y luego llegué a la casa y me dice mi amigo, ¿por qué no has ido a trabajar ya a los días? Dije, no, es que dice el patrón que no has ido a cobrar. Le dije, no, es que la verdad no, ya no quiero saber nada de ese trabajo. Uh-huh. Me dice, ve, que esta preguntó por ti, Ivonne preguntó por ti. Digo, no, yo no quiero saber nada de ella, además no sé ni por qué te la presenté y para qué te daba ese recado. Ivonne entonces se llamaba. Lo que pasa es que ella sí, me da cuenta que yo ya no fui al trabajo ni fui a cobrar, entonces, porque nosotros cobrábamos entre semana, porque lo que es el fin de semana pues hay mucha venta y no puede descansar nadie. Entonces pues yo lo que hice fue pues ya no ir ni a cobrar. Y luego me dijo mi amigo, no, que ve. Y le dije, no, yo no voy a ir. Y no me va a creer, oiga, pero esa mujer fue a la casa. Ay. Fue. Y no sé cómo dio a la casa. Mi amigo no le dijo, porque ella fue en la noche. Y fue. Y yo, o sea, mi mamá me habló. Me dijo, oye, te está esperando una mujer así, que mi mamá ni me creía, esa mujer que te habla, está allá afuera. Entonces yo salí y pues no la quería ver, ¿vale? Dije, no, mamá, dígale que no estoy. Me dice, no, dice que ya sabe que estás aquí, me dijo. Digo, pero si yo no he salido. Dice, pues no sé, dice que ya te vio, que salgas. Entonces yo ya salí y me dice, pídeme lo que quieras. Digo, en serio, digo, no. Y a mí me gustaba mucho pues sí, o sea, una muchacha de la infancia, me acuerdo que estábamos en la escuela y una chavilla y luego yo tenía las fotos de la graduación y se la enseñé y no me va a creer, pero ella me dijo, no, mira, vas a ver que va a venir contigo en 3 días. Y en 3 días fue a la casa a buscarme, la amiga esa con la que bailé el vals en la graduación de la primaria. Sí. Y yo no lo creía. Y luego me dice, ¿sí, ¿quieres que se enamore de ti? Yo le dije, no, pues sí. Pero después esa chava no me dejaba en paz. Me di cuenta que nada más estaba así molestándome. Entonces yo fui con mi amiga, con esa que es bruja, y me dice, no, es que tuviste que se enamorara de ti, pero no me dijiste que, o sea, tanto así, que te estuviera así como tóxica. Y dije, no, pues yo no quiero saber nada. Dice, ¿quieres que te la quite encima? Le dije, sí. Me dice, pero ya no quiero verte a ti, o sea, ya no quiero, es que te sueño, ya hasta te sueño. Me dice, no, ya no te va a buscar. Entonces cuando ya ella según me quitó eso que ella había hecho, da cuenta que la chava esa que ya después ya ni me volteaba a ver, se da cuenta que no pasó nunca nada. Y luego yo le dije a ella, la mujer esa, le dije, ¿sabes de qué? Ya no quiero, pues en serio, ya estoy traumado, ya no duermo, y me dice, está bien, me voy a ir, ya no vas a saber de mí, pero tú nomás piensa en mí cuando te pase algo y que sientas el peligro y nada te va a pasar, y le echo así y estoy vivo, hija. Y ella me confesó que sí era una bruja, que dice, yo soy bruja, pero no hago mal, o sea, no hacía mal, pero sí se transformó delante de mí, no delante de mí, pero sí salió así. Oye. Así que por eso yo cuando veo videos así que en YouTube, pues yo veo los videos de brujas y no son brujas así como las dicen ahí, no son. Isidro, no son. y
¿No te has puesto a pensar que esta mujer, al quererte hacer favores, ¿no? Conseguir a esa chica que a ti te gustaba, o tener esa insistencia contigo, pero ¿por qué te escogió a ti? ¿A cambio quiere algo? Porque no creo que una bruja esté haciendo favores nada más porque sí. No, lo que pasa es que mi amigo era bien raro y ella se enamoró de él. Ella nunca salió, mire, nosotros duramos como 3 años trabajando ahí y nunca salió. Nada más vi a mi amigo y desde que le di el recado, ella ya empezó a ir a comprar. O sea, quería y yo no, que tú intercedieras ella con tu quería amigo. andar bien con él. Uh-huh. Sí, quería andar con él y sí anduvieron. Y cuando me hizo ese favor, ella me dijo, mira, dime lo que quieras porque gracias a ti encontré a él y tú vales mucho para mí, así. Pero yo no quería saber nada de eso, pero ella nada más me dijo eso, no, ya no te voy a molestar, pero cuando te pase algo así, que sientas el peligro, piensa en mí y nada te va a pasar, y le echo así, y aquí en Monterrey hay mucha violencia, y no, o sea, me han asaltado así, pero no me pasa nada, nomás el susto. Y ella todavía vive, ella vive todavía. Y se dedica así a ayudar a la gente. ¿Eso hace cuánto ocurrió? Pero sí es bruja, o sea, de que es bruja, porque unos amigos que no me creían, fuimos y les dijo, o sea, le dijo todo, o sea, hasta el signo, nomás con verlos a los ojos. Okay. Y ella no es de aquí, ella es de allá de Linares. Isidro, ¿hace cuánto sucedió esto? Supuestamente. ¿Mande? ¿Hace cuánto sucedió esto? Lo que nos contaste. En el 95, 96. Ah, y ahorita okay. ya tengo 43 años y hasta la fecha yo no tengo antecedentes penales, como le digo, o sea, no, ni él ha caído al hospital ni nada. ¿Y la sigues viendo? Y ella me sigue cuidando. De hecho, sí se sigue apareciendo así en sueños. Ay. Porque ella tiene fotos mías, pero no ella, sí, o sea, yo la he visto en su Facebook y tiene la misma cara y todo, o sea, ya quién sabe cómo le hace, pero decía que se bañaba con hierbas así, y que por eso se veía así joven, y así, no sé, así rara, no sé, no, muy guapa, en serio, o sea, nomás de verla uno se quedaba así como hipnotizado. Sí. Y hablaba muy correctamente, se sabía la Biblia, toda la Biblia se la sabía, todo. No, era una persona muy, no sé, muy rara. Pero sí, pero sí, decía que sus abuelos también eran así, que como que ellos le enseñaron. Okay, eso de la brujería. Pero yo he visto videos así en el YouTube y hay unos que sí son así como ella, pero hay unos que no. Mira, una experiencia que han pasado tantos años y tú te sigues sintiendo protegido. ¿Usted no se acuerda, no sé, perdón que lo interrumpa, no se acuerda de un video de Monterrey que salió en Santa Catarina de una mujer una figura de una mujer que va volando en una escoba? Sí. Sí, fue viral. Ella supuestamente era la abuela de ella. Órale. Tenía relación. Wow. Y la abuela le enseñó a volar a la chava esa. Pero a mí ahorita yo le estoy contando, pero yo sé, o sea, ahorita no estoy muy bien porque cuando empiezo a platicar así de ella, cuando le platicé a mi mamá así, me empiezo a tener pesadillas. Pero no son pesadillas malas, son muy extrañas nomás, así como los sueños que son extraños así, no. O sea, no hace rituales que mata animales o así, no, pero hace, o sea, cosas muy raras, no sé, que yo no entiendo. Isidro, en esta última parte, ella sí sabe mucho. Yo siento que en esta última parte del relato, yo siento que tú estás a gusto con esa protección que sientes que te da esa mujer. O sea, no harías nada para que ella dejara de estar presente en tus sueños o sentir esa protección. No, porque de hecho ella me dijo, como yo no me he casado, ella me dijo, no, una vez me dijo, no, si te quieres casar así, pero la verdad pues yo no, pero ella aún sabe que, o sea, ella sabe dónde vivo y todo, porque como le digo, a veces sí veo sombras aquí, y es ella, es el mismo pelo, y
y es igualita a ella, y sí veo hombres, pero, o sea, ella, no sé, tal vez rondan las noches, no sé, pero no lo hace para asustarme, nomás, hace como que me cuida nomás, y me ha pasado de que tengo problemas con alguien y le va mal a esa persona. Ok. Bueno, pero yo pues, no hago los problemas. Isidro, nosotros agradecemos que nos hayas compartido este relato sobre una bruja que, al contrario de lo que hemos escuchado en tu caso, es de protección. Te mandamos un gran saludo y te invitamos a seguir escuchando relatos y a participar en otra ocasión si así lo deseas. El fantasma errante.